Yo voy a hacer una mínima introducción. Por un lado, me parece que es bien interesante decir, misma variable, dos metodologías bien contrastantes, con demandas bien distintas, de volumen de datos, de análisis de datos, precisiones aceptables, pero pensar que me parece que no es menor que el módulo de evapotranspiración es un módulo de muchos que integran el cambio en el ciclo hidrológico, porque está la intercepción por copa, está la infiltración, y bueno, son una combinación de modelos los que nos permiten ir avanzando, y acá estamos enfocados en un componente central. Es el factor que más error da en todas las estimaciones hidrológicas, es la evapotranspiración. Todos los modelos que se corren en general es donde hay mayor error, y por eso está bueno que se esté trabajando. Y después quería contar una anécdota, porque es correcto lo que dice Lucas, pero a mí me hace ruido. Él dice pastizal, es pastizal pastoreado. Cuando sacamos la vaquita, la demanda del pasto es igual que la de los árboles, y eso está medido en varios modelos. Entonces no es pastizal, es el pastizal con las vacas arriba. No es menor, está bárbaro, es lo que reemplazamos, pero me parece que es un factor que no es menor nombrarlo, porque no estamos comparando un pastizal pristino sin intervención, estamos pastizando otro modelo de producción, que es el pastoreo del ganado. Eso a nivel general. Y lo último comentario, la escala espacial, una cuenca microcuenca, otra cuenca escala 3, de nuevo, distinta dimensión, distintos temas, y la escala temporal. En forestal, la escala temporal es muy relevante, porque en una misma cuenca van a haber playas de 1 año, de 5, de 7 y cosechadas, y eso es dinámico, y a veces se pierde esa perspectiva, y esa dinámica es un desafío para los modeladores enorme. Y de nuevo, es una variable que la seguimos estimando. Se hicieron algunos intentos para medirla, hubo una tesis de Facultad de Agronomía hace mucho tiempo, porque algo que iba a destacar y no destaqué, y ya doy espacio a las preguntas, un ingeniero, un geógrafo, y acá hay espacio para los físicos, y está buenísimo que niñas estén hablando ellos y tengamos que hablar nosotros. Se habían inventado unas termocuplas que eran muy baratas, cada termocupla costaba $5 para poder medir la evaporación, pero volvemos al mismo tema. Uno dice, ¿dónde mido la evaporación de los árboles? Encima de la copa. Al año es relativamente fácil, a los 2 años andamos lindazos, pero a los 12 años tenemos que subir 40 metros, y tomar muchos datos a 40 metros es un enorme desafío. Entonces, de ahí el enorme valor de los modelos, el enorme importancia de estimaciones precisas, pero que no las correlacionamos con la verdad, las correlacionamos con otra estimación que entendemos que es más precisa. Entonces, me parece que está bueno poner esas dimensiones en el juego. Con esto dicho, abro a preguntas. Allá hay una pregunta. Hola, tengo una pregunta para cada uno. Para Lucas, ¿usaste el alveo de FAO o qué criterio utilizaste cuando fuiste a usar otro alveo en la fórmula? Y para Javier, la calidad de datos de cuando medía humedad en porcentaje, volumen, de mitad de verano hacia el final, ¿eran de buena calidad o tuvieron problemas con la medición? Eso. Gracias. Sí, los sensores de humedad, sí hubo que limpiar toda la serie de datos. Se hizo todo un preprocesamiento, una adecuación de los datos de humedad. Se descartaron outliers y bueno, y sí hubo también, bueno, se encontraban en distintas escalas temporales, entonces hubo que hacer toda una adecuación para esos datos de humedad. Y sí, hay algunos sensores que fallaron, que se rompieron, dejaron de funcionar. Entonces esta serie de humedad no es completo, no contiene el periodo completo de 2013 a 2025. Falta, sí, hay algunos agujeros de datos, pero
En sí son datos de buena calidad y se hizo una calibración por graviometría, que eso lo hizo la UDEAR. Bueno, no voy a afirmar con categoría que sí, pero creo que sí fue del FAO. Por el método, la origen del método viene de adaptaciones de la FAO para los sensores remotos. Entonces creo que el autor original, porque no me ative mucho a este detalle, justo porque ya hay mucha cosa ya construida en el paquete que comenté. Entonces el segundo autor fue lo responsable por revisar esa parte, yo más por la ejecución y discusión general. Pero sí, si necesitas de más información, me envía un correo, alguna cosa y ya te confirmo. ¿Tá? Buen día. Tenía una pregunta para Lucas y también una para Javier. Lucas, ahí cuando mostraste las diferencias entre años húmedos y años secos, ninguna de las coberturas tenía diferencias. Y eso me llamó un poco la atención porque uno esperaría que se resintiera la vegetación o que particularmente la forestación, que tiene la capacidad de explorar agua de manera diferencial en relación a los pastizales, por ejemplo, si hubieran diferencias y si eso tenía que ver o no, si el modelo toma en cuenta temperatura superficial y temperatura del aire, que eso es una de las cosas que hemos visto, o que yo he visto que juega mucho, ¿no? Esa diferencia entre la temperatura que tiene la copa o el pastizal en relación a la del aire. Y después para Javier, algo que me llamó la atención es que generaste modelos para cada cuenca en particular, ¿no? ¿Por qué no juntar todo en un mismo modelo? Porque las variables o la correlación entre la humedad del suelo y las distintas variables era la misma o un patrón muy parecido. Incluso el modelo tiene las mismas variables. Entonces, ¿por qué no juntarlo? Y agrego además, creo que en esas cuencas hay datos de evapotranspiración medidos a través del balance. Tienen medidos de correntía, infiltración, etcétera, etcétera. Si llegaste a mirar a ver si los valores que vos obtuviste coinciden. Gracias. Bueno, gracias por la pregunta. Y la temperatura es un tema y el método es un tema todo porque ¿qué pasa con el tema de usar un sensor remoto para hacer una estimación de evapotranspiración? Como mostró Javier, el satélite pasa a las 10 de la mañana. En invierno creo que la temperatura está baja y sería lo que homogeniza toda la imagen. Entonces, una limitante del método es y lo que quiero llegar en el futuro con Machine Learning es añadir como una adaptación mejor a la temperatura, porque tenemos un pantallazo solo de la situación y no medimos la evapotranspiración máxima. Hay adaptaciones, el método es convertido de esta hora para 24 horas, pero no es totalmente preciso en ese sentido de la temperatura. Y como usamos una estación afuera incluso, no tenemos la temperatura en los pastizales y los árboles para saber cuánto varió y cuánto equivocada está la medición en invierno. Pero sí pasó algo ahí por el tema de la organización de los sensores mismo, del pasaje del satélite. Sí, ahora en cuanto a los modelos de humedad, sí, se realizó un modelo para cada microcuenca. ¿Y por qué? Porque cada microcuenca tiene sus propios sensores de humedad. Entonces, lo que pensamos es que va a tener una humedad característica, la microcuenca forestada y la de pastura. Ahora, como vimos, sí, los dos modelos tienen las mismas variables y sí, y la variable que tiene más peso es la temperatura. Entonces, podría intentarse hacer un modelo completo o incluso distribuido de humedad y aplicarlo y comparar. Y en cuanto a la comparación con valores de ET, sí se comparó con la ET0 FAO, que esa se calcula con la estación meteorológica, y también se comparó con los valores de MODIS, que es otro satélite,
que aporta valores de evapotranspiración. Lo aporta para un periodo de 8 días. Lo que hicimos fue lo dividimos entre esos 8 días y lo consideramos la ET diaria. Esta comparación no la mostré aquí, pero sí la hicimos y bueno, ahí pueden buscar el artículo, que ahí hay más información. ¿Preguntas? Yo tengo una, pero la guardo al final. Hola, ¿se escucha? Ahora sí. No, la pregunta era, muchas gracias por la presentación de ustedes dos y los tres anteriores. Era para el palestrante, colega brasilero, para Lucas. Vos en un momento comentaste que la sequía 2020-2023, ese fenómeno intenso que se vivió en el país, una de las más grandes de los últimos 80 años, entiendo, hizo que la ET subiera, ¿no? Pero en las gráficas se ve en el 22 y en el 23 que no es así el comportamiento, o sea, como que en realidad ahí no está tan alta como en el 21. ¿A qué podría deberse eso? Yo no entendí muy bien cómo pasó eso, pero me parece por haber menos días de nube quizás o de lluvia, puede ser que varió un poco la temperatura y aumentó un poco la evapotranspiración. Yo no estoy seguro si exactamente este aumento significa más consumo directamente, o sea, es un tema de los datos, de la distribución de los datos. Necesitaría hacer como una evaluación un poco más precisa en los datos para ver qué pasó días cubiertos con nubes en los años normales, vamos a decir así, y días sin nubes, alguna cosa así, hacer como lluvias antes o después, hacer como un análisis un poco más fina de la cosa. Pero lo que intenté hacer era, quería ver un poco más de resultado, pero la sequía, lo que era la alerta es que hay un cambio. Hay un cambio y queremos en alerta para ver qué pasa y hacer otros estudios internos de esto. Una otra evaluación que hice en un estudio que presenté en un congreso en Brasil recién es que la forestación consumía mucha agua del suelo con evapotranspiración satelital también. Humedad del suelo satelital. Y ahí consumía mucha agua en el periodo de sequía. Y ahí puede ser que pase algo ahí en ese sentido. La forestación puede mantener un poco más la capacidad de sacar un poco más de agua. Y ahí sí la evapotranspiración sería un poco mayor en ese sentido. Bien, muchas gracias, Luca. No, yo un poco para salirnos de la metodología, creo que por donde estamos y sabiendo que hay muchos académicos y decisores en el auditorio, preguntarles más bien a ellos, por un lado los gaps de información, donde están, si para Uruguay, ¿no? O sea, ¿qué precisamos hacer a nivel institucional? ¿Qué redes crear pensando en generar la información? Y un poco de la misma línea, pero con otro objetivo, es pensando en decisiones informadas a nivel de gobierno, ¿cómo visualizan ustedes transformar esto en una herramienta? O sea, ¿cuán lejos estamos o qué tendría que pasar para que estas herramientas sean de uso, no digo masivo, pero una herramienta potente y de uso accesible? Para los dos, me gustaría la opinión de ambos. Sí, en el sentido de usar las imágenes multiespectrales para evapotranspiración, el problema está en la validación y ajustar los algoritmos con los parámetros que necesitan. Cada algoritmo que mostré ahí había un listado enorme, cada uno de ellos necesita de parámetros de ajuste. Y estos parámetros de ajuste es lo que limita la aplicación. Entonces, cuando mostré el tema de OpenED en Estados Unidos, tenemos una otra estructura, una otra realidad. En Brasil, una otra dificultad con la cantidad de puntos que hay y la variación climática. Y en Uruguay estaría bueno que tuviésemos, no hay tanta variación climática, pero alguna cosa distribuida en línea, por ejemplo, de evapotranspiración actual, sería súper porque tendríamos como ajustar esos modelos para Uruguay todo, y Uruguay tendría datos de extrema precisión de evapotranspiración.
Entonces, sí es una oportunidad que está en abierto y se puede hacer. Sí, en cuanto a los gaps de información, sí, como dijo Lucas, yo tampoco nunca vi un lisímetro. O sea, lo que necesitamos más bien son medidas de humedad, de evapotranspiración reales para ver qué tan bien estamos ajustando el modelo. Y ahora, en cuanto a la aplicación gubernamental, no estaríamos tan lejos porque, como mostró Lucas, existe lo que es el modelo Metrix en Estados Unidos, que ya lo aplican las agencias gubernamentales en varios estados, el modelo Metrix. Muy buenas las presentaciones, felicitaciones, gracias. Yo tenía justamente con lo que preguntaba Juan Pedro una duda. A mí me llamó mucho la atención que en las conclusiones de Lucas pone impacto del uso del suelo y dice: la forestación con eucaliptus presenta una demanda hídrica significativamente mayor que pastizales y bosques ribereños. Y cuando vi en la misma frase impacto y significativo, dije, y la tuve que leer como 10 veces y le saqué una foto porque dije, ¿qué quiso decir con esto? Estaba hablando de cambio de uso del suelo, que evidentemente tiene un impacto en los indicadores, y a la conclusión que tú llegaste es alrededor de un 20% más de ETP de eucaliptus con relación a las pasturas, y como dijo Juan Pedro, con esa salvedad, pasturas bajo uso de ganadería. No me queda tan claro que esa diferencia sea igual con bosque ribereño, porque por lo que yo entendí te da bastante parecido, ¿no? Y acá como que lo pusiste como que lo mismo, también había una diferencia, capaz que es la redacción de la frase la que me... Dice mayor que pastizales y bosques ribereños, y yo entendí que te daba casi igual que bosque ribereño. El bosque llega a 5 o 6% más. Ok. Y cuando hablas de significativo, y ahí voy al marco que le dio Juan Pedro, de decir, bueno, es 20%, escurrimiento 17%, y nos ponemos en números, y en realidad acá no estamos hablando de si es impacto significativo, están hablando de estadística, de que, claro, un indicador cambió, usa más agua, usa menos agua. Todavía no veo que nadie, pensando en qué falta estudiar, que nadie realmente mida el impacto. ¿Eso tiene un impacto o no tiene un impacto? Porque el indicador cambia, si es estadísticamente significativo o qué, pero ¿qué impacto tiene eso? Porque yo entiendo que a la lluvia, a alguien le afectó a otra producción, el agua se fue. No, ¿cuál es el impacto real? Cuando uno hace evaluación de impactos, eso no lo veo claramente. No sé si yo estoy... Quizás me expresé mal, pero no mostré lo ideal. Cuando comparo los tres, yo trato de sacar el componente espacial. Porque como está la cuenca con 20% de deforestación, yo analicé los caudales y no encontré problema. No hay problema en esta cuenca. Yo analicé los caudales el mismo año, incluso no incluí porque no encontré realmente. Pero si la forestación es igual a los otros usos, si los tres usos son iguales, cuando comparamos los tres ocupando lo mismo espacio en una cuenca, la forestación y claro que también si los bosques fueran a ocuparse en áreas mayores sería otra dinámica. Y lo que quizás la palabra salió del significativo, porque realmente no tenemos una cifra y es lo que estoy buscando. ¿Cuál es la cifra? ¿Cuál es el real impacto del transporte de agua del Uruguay para otro país? Porque importa la madera, va a hacer su papel. Eso pasa también con soja, con otros cultivos y la palta, incluso en Chile. Eso es lo que quería escuchar. En definitiva, claro, cómo es significativo y comparado con qué, y esa es sí, la que no me cerraba la frase. No es impacto significativo si no estamos midiéndolo contra qué pasaría si es soja, si es palta, si es... Sí, pero tenemos que tener en cuenta cuando pensamos en una cuenca Tacuarembó como más grande y un otro estudio que estoy desarrollando, cuando pasamos de un porcentaje, la forestación pasa a sacar más agua del caudal. Y ahí sí el significativo pasa a tener una importancia mayor. Y ese significativo es menos agua para, no sé, irrigación de los arroz acá en Uruguay, y ahí pasa a preocupar un poco más para el uso. Entonces, el significativo venía, acá está como abstracto, sin una cifra, pero necesitamos llegar a una cifra para saber
¿cuánto deforestación podemos poner en una cuenca hasta que empezamos a sentir los impactos? ¿Y en qué escala esto produce daños irreversibles o reversibles? ¿Y qué pasa de facto? Entonces, es más para tenernos en cuenta y tenemos un poco de atención, porque una cosa, la forestación nos garantiza mucha plata, está bien, es un sector económico importante en Uruguay, pero ¿en qué momento tenemos que frenar? Mira, esta cuenca ya está, no se puede más poner forestación en términos de ¿Te gestión. parece que en algún momento vas a llegar a una cifra mágica que sea extrapolable a cualquier cuenca, en cualquier parte del país, con cualquier tipo de forestación y contra distintos usos? ¿No va a ser realmente como tienen que ser las evaluaciones de impacto en el sitio y según la cuenca y según los usos y las alternativas? Digo, porque capaz que estamos siempre tratando de llegar a un número mágico, de decir en cuánto y estamos hablando de números y si son significativos o no, y ahí me parece que perdemos un poco lo que es evaluación de impacto, de realmente es en el sitio y comparado con qué. Sí. No, de acuerdo. Sí, tenemos que... Es un esfuerzo que estoy intentando poner. No soy especialista en forestación, soy más especialista en procesamiento de datos y la hidrología. Quedamos en abierto con esta discusión y otros datos y otras cosas para ver si encontramos una salida, no solo para la situación, también estoy preocupado con la situación en la cuenca que estoy, porque allá es la más complicada aún, porque agua antigua que viene de hielo, de cosas súper antiguas y se capta agua a punto de secar el río. Entonces, es un tema más general de gestión que creo que tenemos que tener en cuenta y la presión que se hace afuera para comprar los productos. La palta ya no es bien vista en mercados europeos porque consume agua y la población queda sin agua en Chile, por ejemplo. No quería que Uruguay viviera una realidad como esta. Entonces, es más o menos este punto de discusión que intento traer. ¿Está bien? Gracias. Yo voy a hacer un aporte, es un chiste, pero algunos se lo puede tomar en serio. Hay un impacto directo de la producción. Contra lo que todos piensan, los eucaliptos crecen mucho menos en verano que en otoño y primavera. Ese es el principal impacto que tenemos de lo que muestra Lucas en la producción cotidiana, y lo sabemos, como todos lo saben, para otros cultivos. Los eucaliptos frenan, porque como todos sabemos hay un déficit hídrico significativo en el Uruguay y en verano sufren como todos los cultivos. Pero pensando en la discusión esta, que es re válida, no la vamos ni a cerrar acá ni a dar por cerrada, ingeniero, geógrafo, físico, ojalá tengamos un panel donde estén sociólogos, asistentes sociales, economistas, que le pongan valor a eso, porque es un tema de ordenamiento territorial. Es decir, si no hubiera habido forestación en esa cuenca, habría habido ganadería y esa agua se hubiera ido. Obviamente estamos usando esa agua para generar una riqueza que genera un determinado desarrollo, que tiene que tener límite, que tiene que estar acotado, que es necesario que esté acotado, y ahí es donde están esas informaciones, esas decisiones informadas, y me parece que ese es el debate. Es decir, bárbaro, tiene que haber un número, es por cuenca, no va a ser para el Uruguay. La cuenca del Tacuarembó va a ser distinta que la cuenca del Arroyo Grande y va a ser distinta que una cuenca en la zona de La Valleja. Bueno, ese número estaría bueno, pero sería... Pensemos el mejor uso de nuestros recursos para que la gente viva mejor. Me parece que esa es la discusión que tenemos que dar, y no un número mágico, no plantes más porque va a haber un impacto, ¿no? Es decir, queremos usar los recursos que tenemos, no tenemos petróleo, tenemos minerales, tenemos recursos naturales para que la gente viva mejor. Creo que ese es el foco que le tenemos que dar a la discusión. Perdón el atrevimiento, pero ya que me invitó Andrés a moderar, lo dejo ahí. Está en consideración. Muchas gracias.